casada, católica, ama de casa. Ella venía referida de Alta Verapaz. El motivo de consulta venía de un hospital nacional departamental, ya con el diagnóstico de cáncer de cervix. La historia de la enfermedad de la paciente era que tenía ya varios meses de tener dolor pélvico, dispareunia y dismenorrea. Ella acudió al centro de salud en donde en la evaluación de rutina le realizaron un Papanicolau, el cual reportó cambios inflamatorios severos, por lo que la refirieron a evaluación ginecológica. Y él le realizó, el ginecólogo que la vio, le hizo una colposcopía y halló lesión sospechosa, por lo que tomó muestra, y en la biopsia cervical le salió un adenocarcinoma endocervical, por lo que la envió al Hospital Nacional de Cobán. Ahí en el Hospital Nacional de Cobán la evaluaron y la mandaron para acá con nosotros al INCAN con el diagnóstico de cáncer de cervix. En los antecedentes de la paciente, pues ningún antecedente importante, no tenía antecedentes médicos, traumáticos, alérgicos o quirúrgicos, no tenía antecedente de cáncer en la familia, ni antecedente personal, no vicio ni manías, una menarquia a los 13 años, coitarquia a los 17, parejas sexuales 2, había tenido solo un bebé y había sido por parto normal. La última regla en ese momento era el 5 de mayo y estaba planificando con anticonceptivos orales. Al examen físico, el cuello estaba negativo, no tenía adenopatías, no tenía masas palpables a nivel abdominal, no se palpaban tampoco adenopatías inguinales. Al espéculo tenía el cervix, un tumor exofítico que medía 1.5 centímetros en el labio posterior, los parámetros estaban libres y la vagina no tenía datos de actividad tumoral. El tabique rectovaginal estaba libre también. Se le pidieron sus estudios de rutina y el Papanicolau, pues fue el mismo que ya traía, los cambios inflamatorios severos, y la biopsia, pues reportaba adenocarcinoma endocervical tipo vellolandular de tipo no específico, grado 2, con permeación linfovascular. Con estos estudios era con los que ella venía y así fue como se vio la primera vez en el INCAN. La primera consulta entonces se quedó con una impresión clínica de un cáncer cervicouterino, estadio clínico 1B1, con el plan de revisar las laminías por el patólogo de la institución. Se le solicitó tomografía de abdomen completo, rayos X de tórax y sus laboratorios. La paciente importante que mencionó que tenía deseos de todavía tener más bebés y entonces tenía una edad adecuada y el tamaño tumoral lo permitía. Entonces le pidieron sus estudios y según los resultados de los estudios, si estaban negativos para metástasis, pues se le habló a la paciente que podía considerarse darle una traquelectomía como tratamiento para su enfermedad, más ganglio centinela. Se refirió a la unidad 2, que es donde evaluamos a las pacientes con cáncer ginecológico en el INCAN. Ya en la unidad 2 se revisaron los estudios de extensión, en donde tenía unos rayos X de tórax normales, una tomografía de abdomen completo que no había evidencia de metástasis, tampoco habían adenopatías pélvicas, aórticas, retroperitoneales, y la revisión de la minía pues confirma el diagnóstico, ¿verdad? Que era un adenocarcinoma endocervical bien diferenciado. Los laboratorios de rutina pues son estos, nada que llamara la atención significativamente. Los glóbulos blancos estaban normales, neutrófilos bien, la hemoglobina, pues la paciente no tenía anemia, tenía 13.3 de hemoglobina, la creatinina estaba bien, no había falla renal, los tiempos de coagulación estaban normales. La paciente quedó con el plan de que era candidata para tratamiento quirúrgico, y por lo que ella indicaba de que tenía deseos de fertilidad, se iba a esperar el informe de la tomografía para valorar ofrecerle la traquelectomía, ¿verdad? Por ser un caso como de difícil toma de decisión, se presentó el caso en sesión clínica que realizamos los viernes en el INCAN para tomar la decisión en conjunto con todo el departamento de si ofrecerle o no ofrecerle este tratamiento a la paciente.
En el 17 de junio, la paciente fue presentada en sesión clínica con el diagnóstico de cáncer de cervix 1B1 para decidir la conducta quirúrgica. Se presentan los pros y los contras de realizar la traquelectomía y pues se llega a la conclusión en todo el departamento que la paciente es una candidata ideal para realizar la traquelectomía radical, laparoscópica, más ganglio centinela guiado por fluorescencia con verde indocianina. Y se solicitó una resonancia magnética pélvica para completar los estudios de la paciente. Entonces, se ingresó a la paciente el 28 de junio y se programó para realizar un ganglio centinela guiado por verde indocianina con fluorescencia, más estudio transoperatorio, más traquelectomía radical y la colocación de un cerclaje cervical. Y pues esta fue la pieza que se obtuvo del procedimiento. Pueden ver ustedes cómo pues se aprecia re bien la imagen, ¿verdad? Donde está el cervix, está una porción de vagina y están ambos parámetros, se ven re bien en la imagen. Se quitó el cervix por completo y más adelante veremos que en el reporte de patología pues el tumor también venía completo, ¿verdad? El procedimiento fue el 29 de junio y se hizo el procedimiento antes descrito con unos hallazgos de un útero de 6 por 6 por 5 centímetros. Los anexos estaban normales, los parámetros estaban libres y se identificó el ganglio centinela a nivel de los vasos ilíacos externos. Se realizó el estudio transoperatorio de los ganglios linfáticos para evaluar si se hicieran ganglios, ¿verdad? Obtuvimos 6 ganglios del lado izquierdo, reportaron hiperplasia linfoide, 3 ganglios del lado derecho con hiperplasia linfoide también, y la pieza quirúrgica que fue el cervix, el estudio transoperatorio reportó un producto de traquelectomía, cervix de 5 por 3 por 3 centímetros, margen quirúrgico proximal a 1.5 centímetros. Posteriormente la paciente tuvo una buena evolución postquirúrgica, se le dio egreso y fue citada nuevamente una semana aproximadamente después en la evaluación 2, el 7 de julio, con el resultado final de patología de los ganglios, igual como habían descrito en el estudio transoperatorio, 6 y 3 ganglios centinela negativos para metástasis. La traquelectomía pues reportada con un adenocarcinoma de tipo endocervical, con un tumor de 1.5 centímetros, grado 1, en el labio anterior, y otro de 1 milímetro en el labio posterior, con invasión estromal de 3.5 milímetros, sin permeación linfovascular. El margen quirúrgico proximal en el reporte final de patología lo reportaron a 1.5 centímetros y el margen distal a 1 centímetro. Y los parámetros, pues igual como he estado reportando antes, estaban negativos para malignidad. La inmunohistoquímica, se le pidió ya que los ganglios estaban negativos, fue sometido a estudio por inmunohistoquímica y salió igual que 3 ganglios derechos y 6 izquierdos, sin presencia de macrometástasis, ni micrometástasis, ni células tumorales aisladas en las laminías y en las laminías de inmunohistoquímica tampoco, que fueron las para evaluar si habían micrometástasis. Pues ese fue el procedimiento que se hizo con la paciente y un poco de hablar de este procedimiento que realmente es pues importante para las pacientes que tienen la enfermedad y aún desean tener familia, ¿verdad? No se les puede ofrecer algo también para no quitarle la oportunidad. Y lo primero es que debemos determinar el estadio y la histología adecuadamente del tumor antes de proceder a ofrecerle a la paciente el procedimiento. Tenemos que excluir la presencia de metástasis en ganglios linfáticos, porque si hubiera metástasis nos cambia el estadio y ya no podemos ofrecerle una cirugía conservadora a la fertilidad, ¿verdad? Entonces eso sería una contraindicación. También es importante que durante el procedimiento se debe realizar un estudio transoperatorio, porque si hubiera alguna enfermedad todavía residual o los márgenes muy cerca, pues se tiene que proceder a extender a dar más márgenes o en otro caso a hacer una histerectomía, ¿verdad? La resonancia magnética de pelvis siempre es obligatoria antes de realizar una traquelectomía y las candidatas óptimas son las que cumplen todos los criterios que voy a mencionar a continuación,
Primero, pues que quieran ellas tener hijos en un futuro, que tengan una edad reproductiva todavía, que sean menores de 40 años, no se lo vamos a ofrecer a una paciente de 45 años, aunque no haya tenido bebés, sus probabilidades de embarazo pues van a ser menos, entonces no vale la pena ofrecérselo a una paciente mayor de 40 años. Los hallazgos patológicos deben ser compatibles con un bajo riesgo de enfermedad recurrente. Tamaño de la lesión debe ser igual o menor de 2 centímetros. La histología de bajo riesgo, que los ganglios estén negativos y que los márgenes estén libres de tumor, por lo menos 5 milímetros. Si los márgenes están menos de 5 milímetros, se debe proceder a ampliar los márgenes. Hay ciertas histologías que no van a ser candidatas para realizar una traquelectomía, y son estas que presento en pantalla: el neuroendocrino, células claras, el tipo gástrico y otros subtipos que no se van a relacionar con el BPH. No se recomienda realizar la traquelectomía, ya que estos tienen mayor riesgo de recurrencia, y entonces pues va a haber más fallo del tratamiento, ¿verdad? La distancia del tumor hasta el orificio cervical interno debe ser idealmente por lo menos 1 centímetro para garantizar un margen negativo, aunque se acepta de que pueda tener 5 milímetros de margen de la parte proximal del tumor, ¿verdad? Del tumor hacia el cervix, por lo menos 5 milímetros, aunque idealmente es 1 centímetro. La elección del procedimiento es solamente en cáncer de cervix estadio 1 a 2 y 1B1. Un estadio mayor de estos, pues ya no podemos ofrecerle a la paciente conservación de la fertilidad, porque vamos a exponerla a que tenga más recurrencia. Entonces solo se recomienda en 1 a 2 y 1B1 para evitar que haya recurrencia. Entonces, obviamente es dependiendo del estadio, y el estadio depende del tamaño de la lesión también, ¿verdad? Entonces, si es un tumor menor de 1 centímetro y queremos darle conservación de la fertilidad, podemos ofrecerle a la paciente incluso hacerle una conización. Pero si ya es mayor, pues sí iría para una traquelectomía, y debe ser menor de 2 centímetros, como haya dicho anteriormente, ¿verdad? La recurrencia después de la traquelectomía radical en los estudios ha sido comparable a la histerectomía radical cuando la lesión es de un tamaño pequeño, como hemos estado mencionando anteriormente, cuando es menor de 2 centímetros, ¿verdad? Podemos ofrecerle a la paciente esto, no vamos a tener mayor diferencia en los resultados como si hubiéramos hecho una histerectomía radical. La tasa de supervivencia a los 5 años sin recurrencia es de 95% para cuando se hace una traquelectomía y 100% cuando se hace una histerectomía radical. Entonces, en el cáncer 1A1 tenemos que evaluar dos cosas una cosa con la paciente importante, que es si existe o no existe permeación linfovascular. Si no existe permeación linfovascular, un cono va a ser suficiente para tratar a la paciente cuando estamos en un cáncer 1A1, ¿verdad? Este va a ser el tratamiento estándar y no es necesario realizar linfadenectomía. Si ya tenemos una paciente que sea 1A1, pero que sí tenga invasión linfovascular, el procedimiento del cono pues ya no es de elección en esta paciente. Podemos mejor ofrecerle una traquelectomía radical vaginal. Ese es el procedimiento que se realiza con más frecuencia, aunque vamos a ver más adelante que también puede hacerse videolaparoscópico, como en este caso, o abdominal, ¿verdad? En este caso de 1A1 con invasión linfovascular, también podríamos ofrecerle a la paciente un cono, aunque no es de elección, pero si los ganglios estuvieran negativos, ¿verdad? El manejo de las candidatas óptimas para realizar la traquelectomía radical, como habíamos dicho, son las que están en estadio 1 a 2 y 1B1. Si hay lesión cervical macroscópicamente visible al momento de la cirugía de conservar la fertilidad, siempre debemos hacer el estudio transoperatorio, y debe ser una sección congelada longitudinalmente que vaya desde el exocervix hasta el endocervix para poder ver por completo todo el tejido. Y yo nuevamente repito que el margen debe ser entre 8 y 10 milímetros, ¿verdad? Idealmente 1 centímetro, pero 5 milímetros es aceptable. Si no se consiguen los 5 milímetros, pues sí hay indicación de extender los márgenes
y si no es posible, pues hacer una histerectomía, ¿verdad? Para hacer la traquelectomía radical, pues tenemos 4 abordajes que podemos utilizar, que sería la vaginal, la abdominal, la laparoscópica y la robótica. En el caso que presentamos, pues se realizó por vía laparoscópica. Y la comparación entre abordajes laparoscópicos y vaginales deben ser solo para cuando hay lesiones menores de 2 centímetros. Y pues debe ser siempre en función de las habilidades del cirujano, ¿verdad? Porque puede ser de que tal vez un procedimiento haya demostrado ser mejor, pero si el cirujano no es hábil para realizar ese procedimiento, en las manos de ese cirujano no va a ser la mejor opción para la paciente, ¿verdad? Entonces también debemos considerar bastante eso a la hora de decidir el abordaje de la paciente. Y los resultados oncológicos como tasas de recurrencia, muertes o sobrevida global son favorables y no hay diferencia significativa entre todos los abordajes quirúrgicos que mencionamos anteriormente. Entonces, realmente se debe escoger el que el cirujano sienta más cómodo y con el que tenga más experiencia y sea más hábil para realizar, ¿verdad? Pues hablando de la traquelectomía que podemos realizar por vía abdominal, sí tiene algunas ventajas, principalmente en países como el nuestro, que hay recursos limitados, pues es una ventaja porque no necesitamos de tanto equipo, ¿verdad?, para realizarla, y es más fácil, segura y factible realizarla. Se pueden obtener parámetros más anchos en comparación con la vía vaginal porque pueden observarse de mejor manera, y esto es de elección cuando hay lesiones de mayor tamaño y técnicamente pues va a ser un poco más fácil, ¿verdad? Las desventajas que tiene realizar la traquelectomía por vía abdominal, primero es que lo más importante, pues que vamos a tener mayores pérdidas de sangre, ¿verdad? Esto va a producir que la paciente pueda estar en una mayor estancia hospitalaria, puede desarrollar anemia, y aparte de eso, que el abordaje debe ser por una laparotomía en la línea media. Entonces, pues esas son las desventajas que presenta la vía abdominal, ¿verdad? No es nada desde el punto de vista oncológico. La vía laparoscópica es que las ventajas es que nos va a evitar incisiones abdominales grandes, la morbilidad quirúrgica es mucho más baja y las tasas de recurrencia y supervivencia sin enfermedad pues van a ser similares con la vía abdominal, entonces no hay como, pues no ha demostrado una ventaja significativa la vía abdominal respecto a la laparoscópica, ¿no? También está la traquelectomía radical por vía vaginal, en donde se va a hacer una resección en bloque del cuello uterino, junto con unos centímetros de la mucosa vaginal y el tejido parameter proximal. En ese momento se va a colocar un cerclaje permanente superior al margen, con una sutura de polipropileno, que no sea reabsorbible 1-0, para formar un neocervix y que se va a suturar con la mucosa vaginal resultante. La traquelectomía radical abdominal, como habíamos dicho, se va a realizar a través de una incisión en la línea media. Se deben desarrollar los espacios paravesical y pararectal para una adecuada visualización de las estructuras. Luego se van a seccionar los vasos uterinos en su origen, importante a partir de los vasos hipogástricos. Los paramétros y los paracolpos junto con los vasos uterinos se van a cortar junto con la pieza de la traquelectomía. Se saca como una sola pieza, como habíamos visto en la imagen al principio, ¿verdad? Y se debe realizar una disección ureteral completa para tener una mejor visualización y para más seguridad también. Se va a incidir el fondo de saco posterior y hay que dividir los ligamentos uterosacros. Se van a resecar circunferencialmente la longitud requerida para realizar una vaginectomía a nivel de la colpotomía anterior, ¿verdad? Para realizar una porción de vagina, ¿verdad? No es una vaginectomía como tal. Y como habíamos estado mencionando anteriormente, para conseguir los márgenes, el espécimen se debe retirar por lo menos 5 milímetros debajo del orificio cervical interno y se debe enviar para el estudio transoperatorio. Colocar un cerclaje a nivel del istmo y después el segmento uterino inferior se va a unir con el segmento de vagina restante con puntos separados, más o menos entre 6 y 8 puntos son los que deben colocarse.
Los resultados oncológicos, que esto es súper importante para nosotros, porque pues al final eso es lo que queremos, que la paciente no recurra. Las tasas de recurrencia cuando se utiliza traquelectomía son de 3.3% y la muerte a largo plazo, o sea, por la enfermedad, de 1.5% es cuando se realiza una traquelectomía. Y en cuanto a los beneficios y resultados respecto a la fertilidad, la tasa de abortos espontáneos en el primer trimestre sí va a ser comparable con el de la población general. El problema es ya en las pérdidas que se producen en el segundo trimestre, que sí van a ser mayores en este tipo de pacientes, ¿verdad? Pues como habíamos dicho, la recurrencia 3%, la muerte 1.8%, esto para la traquelectomía por vía laparoscópica. Importante que se hace la mención de que debe ser siempre tumores menores de 2 centímetros. La ventaja es que la morbilidad es más baja, menos pérdida de sangre, menos anemia, menos estancia hospitalaria. Y pues este es un estudio en donde compararon los resultados que se obtenían en una traquelectomía radical abierta versus laparoscópica, una de mínima invasión, ¿verdad? Y obviamente en cáncer de cervix en estadios tempranos. En este estudio fueron sometidas al estudio en un total de 646 pacientes, 358 fueron para una traquelectomía abdominal o abierta y 288 fueron para una de mínima invasión por videolaparoscopía. La edad media en ambos grupos está bastante similar, de 358 de la abierta abdominal, que habían 358 pacientes, la media de edad era de 32 años, y en el grupo de video la media era de 31 años. El tamaño tumoral en la abdominal fue 1.5 centímetros en promedio y en la vaginal 1.2 centímetros. La afectación de ganglios en la abdominal, habían 5.3% de pacientes tuvieron ganglios afectados y en la laparoscópica 4.9%. La recurrencia a los 4.5 años en la abierta fue de 4.7% y en la videolaparoscópica de 6.2%. La supervivencia a los 4.5 años en la abierta fue de 94% y en la laparoscópica de 91.5%. ¿Cuántas pacientes murieron en el seguimiento a los 4.5 años? 3 de cada uno de los dos grupos. Y la supervivencia global fue del 99.2% en las que fueron traquelectomías por vía abdominal y 99% en las que fueron traquelectomías por vía laparoscópica. Las conclusiones de este estudio fueron de que pues no había diferencia en las tasas de recurrencia ni en las de sobrevida libre de enfermedad, ¿verdad? Entonces fueron igual los resultados básicamente en la vía abdominal y la vía laparoscópica. Entonces recomendaron al final que no se podía recomendar un abordaje en particular porque pues no había resultados significativos a largo plazo y que la vía de abordaje debía ser en función de la experiencia y la habilidad del cirujano que tuviera con cada uno de los procedimientos, ¿verdad? Bueno, y este fue un caso que se reportó en una revista, que fue un caso que sucedió en Irán, en donde una paciente fue sometida a una traquelectomía radical laparoscópica con linfadenectomía en un cáncer de cervix en estadio temprano, ¿verdad? El caso fue publicado en el año 2016. Era una paciente de 39 años que había tenido 2 embarazos anteriores y al examen físico, pues no tenía lesiones aparentes, pero en el tacto había una induración del cervix, sin invasión del tacto del tabique rectovaginal. En el Papanicolau se reportaba una lesión de alto grado. A la colposcopía evidenciaron una lesión acetoblanca densa en mosaico y puntillo grueso, vasos atípicos, que era sugestiva de alto grado. Entonces, la paciente con una biopsia positiva para un I3. Le realizaron un cono a esta paciente y salió un cáncer de células escamosas no queratinizante con una invasión de 6 milímetros. Entonces lo estadificaron como un 1B1. En la resonancia magnética identificaron una lesión limitada al exocervix.
Le hicieron una traquelectomía radical más linfadenectomía, que incluía vasos pélvicos y paraórticos, y el estudio transoperatorio. En el estudio transoperatorio, pues ganglios negativos para malignidad y los márgenes libres de 0.5 centímetros de loci, o sea, 5 milímetros como habíamos estado recordando anteriormente. Se realizó un cerclaje permanente con sutura de mercilene y se le dio un seguimiento cada 3 meses a la paciente. Tuvo Papa Nicolau negativo, al año se le hizo una colposcopía y test de BPH, ambos negativos. A los 2 años del seguimiento, pues la paciente logró embarazarse. Importante mencionar que se embarazó sin terapia de reproducción asistida, ¿verdad? Fue un embarazo espontáneo, natural, digamos, sin complicaciones. Al final la paciente se llevó para resolver el embarazo con una cesárea electiva hasta las 38 semanas de gestación con un bebé sano, ¿verdad? Con un Apgar con 10 puntos. Entonces, pues a la paciente le fue bastante bien. Y este es un estudio que se publicó en una revista mexicana, en donde vieron los resultados reproductivos en pacientes que habían sido sometidas a traquelectomía radical y las pacientes publicadas eran 27 casos y todas estaban en el rango de entre los 27 y 39 años. El 80% de las pacientes estaban en estadio 1B1 y el resto estaba, o sea, 20% en 1A2, que correspondía a 22 casos y a 5 casos respectivamente. La histología reportada fue el carcinoma epidermoide en el 74% de los casos, como sabemos es la más común, un adenocarcinoma en segundo lugar con un 22%, un rhabdomyosarcoma embrionario en el 3.7%, que era un caso, ¿verdad? Pero equivalía a ese 3.7%. 12 pacientes tenían invasión linfovascular y la invasión estromal media fue de 5.1 milímetros. En el 51% de los casos se realizó traquelectomía radical por vía vaginal y en el resto de las pacientes se realizó la traquelectomía por vía abdominal. Las principales complicaciones después de la traquelectomía fueron una estenosis cervical y 2 pacientes que tuvieron erosión en la colocación del cerclaje, ¿verdad? Y aquí pues tenemos las tablas, básicamente, lo más importante, ¿verdad? La fila hasta abajo, que eran los fetos que se lograron vivos al final, que al final es el propósito de la traquelectomía, ¿verdad? No tanto el embarazo de la paciente, sino que pudiera obtener un bebé vivo, ¿verdad? Entonces, de estas pacientes sometidas en el estudio, vemos en la tabla que de las 27, 6 pudieron tener un bebé vivo nada más, ¿verdad? Sin embargo, sí hubieron más que se lograron embarazar, en total 18. 18 pacientes buscaron el embarazo, 8 no lo lograron de manera espontánea, una paciente lo intentó con técnicas de fertilización asistida y no lo consiguió. Todos los nacimientos en este estudio fueron por vía cesárea y ninguno de los nacimientos fue a término. 3 tuvieron ruptura de membranas y 2 pacientes terminaron en aborto. A las 10 semanas, una de ellas, ¿verdad? Después del legado también se le tuvo que realizar histerectomía. Y lo que habíamos mencionado en la tabla anterior es que solo 6 de ellas habían logrado el nacimiento de un feto vivo, que al final, como dijimos, es el propósito de ofrecer una cirugía conservadora de la fertilidad. Las conclusiones de este estudio o esta descripción fue que solo 1/3 de las pacientes lograron un embarazo con producto vivo. La traquelectomía radical vaginal resultó tener mejores tasas de embarazos que la abdominal, y para elevar los porcentajes de éxito es pues necesario el apoyo de especialistas en biología de la reproducción, ¿verdad? El cerclaje es fundamental para que estas pacientes puedan llegar con un embarazo a término, y al igual que la atención prenatal cuidadosa por parte de medicina materno-fetal. Y pues aquí tenemos un artículo en donde hablan del manejo que deben tener las pacientes después de tener una
un embarazo después de una traquelectomía radical. Fue una revisión donde 61 artículos en donde hacían las recomendaciones para la atención perinatal en el embarazo después de la traquelectomía radical, cuando era, obviamente, por un CACU temprano, ¿verdad? Y pues entre las recomendaciones que concluyeron ellos en el estudio, era que los cuidados previos a la concepción, había que explicarle a la paciente pues que era un embarazo de alto riesgo, que tenía complicaciones más que en otras pacientes, principalmente más tasas de abortos, más tasas de partos prematuros y RPM, ¿verdad? Las dos últimas, las más importantes, ya que hay estudios que dicen de que los abortos en el primer trimestre pueden ser iguales al, al resto de la población. Los abortos, pues como estaba diciendo, en el primer trimestre van a ocurrir sin ningún síntoma, ya que va a ser como una clínica tipo de insuficiencia cervical, en donde el aborto no se va a producir por contracción uterina, sino que el cervix no es competente y no es capaz de mantener una gestación intraútero, ¿verdad? En estos casos, pues no se recomienda ningún tipo de tratamiento y se debe dar un manejo expectante nada más con la paciente, ¿verdad? En el momento que se produzca el aborto, si la paciente va a ser sometida a un procedimiento de evacuación como un legrado o un ameo, debe tenerse el cuidado de no lastimar o quitar accidentalmente el cerclaje, ¿verdad? Lo que mencionaba del parto prematuro, abortos en el segundo trimestre, pues se debe considerar la cesárea en estos casos para la evacuación uterina para evitar la pérdida del cerclaje profiláctico que está colocado desde el momento que se hizo la traquelectomía. Y pues obviamente al momento de perder el cerclaje también se van a producir laceraciones cervicales. Entonces se recomienda que en estos casos se resuelva el embarazo por cesárea. El Papa Nicolau se debe realizar durante y después del embarazo para detectar recurrencias. No existe ninguna contraindicación para realizarle a las pacientes Papa Nicolau durante el embarazo. Con o sin traquelectomía se les puede realizar su Papa Nicolau sin ningún problema y ningún riesgo ni para la madre ni para el feto, ¿verdad? En el manejo perinatal, pues no hay protocolos o guías al respecto, ya que los casos son pocos realmente. Entonces no se han determinado guías para el efecto, ¿verdad? Y se recomienda que los controles prenatales se realicen cada 2 semanas, después de las 18 semanas, ¿verdad? Y no es necesario hospitalizar a la paciente para tenerla en cama, ¿verdad? Para evitar la pérdida. Eso no está recomendado y al contrario, pues mantener a una paciente embarazada, hospitalizada en cama, sí ha demostrado que aumenta las tasas de eventos trombóticos, ya sea trombosis de miembros inferiores, incluso tromboembolias pulmonares. Entonces, pues no todos están de acuerdo en eso, no está recomendado, aunque en algunos lugares, pues sí lo manejan de esta forma, ¿verdad? Que ingresan a las pacientes por el hecho de tener el cerclaje para evitar una pérdida del embarazo, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que habíamos estado hablando. Entonces, otra de las cosas que no mencionamos es de que se debe medir la longitud cervical por medio de un ultrasonido vaginal con la vejiga vacía en cada control prenatal, ya que si se evidencia que empieza a cortarse el cuello, pues el riesgo de parto prematuro va a aumentar. El cerclaje ya lo habíamos estado mencionando, y pues este fue el equipo quirúrgico que participó en el procedimiento que se hizo en el INCAN, pues encabezado ahí por el doctor Barrio Schaefer, que fue el que dirigió la cirugía, digamos, y pues ese es el caso, ¿verdad? Y la revisión. No sé si tienen algún comentario. Bueno, muchas gracias, doctor Aguilar. Pues no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario con respecto al caso. Por favor, adelante.
Fíjese, doctor, que no se quedó tanto tiempo, creo que fueron 3 días los que se le dieron de hospitalización. La verdad que evolucionó bastante bien después de la cirugía, estuvo en controles a la semana, regresó y estuvo semanalmente llegando al hospital para verificar de que haya quedado, pues, tunelizado, digamos, el permeable, digamos, el orificio cervical, pero evolucionó bastante bien la paciente, doctor. No requirió mayor tiempo de estancia hospitalaria. Tengo una pregunta, doctor Roilán. Adelante, doctor. Fíjese que estaba observando ahí, decía el doctor, que el cerclaje puede como irse, como, no sé qué situación será esa, que después de X tiempo, 1 año, 2 años, el cerclaje no pueda funcionar. Se supone que se hace con material reabsorbible, o cómo es eso del cerclaje. ¿Me podría explicar? Perdón, muchas gracias. El cerclaje no se hace con material reabsorbible, doctor. La idea es realizarlo con un material que pueda permanecer por bastante tiempo. Se utiliza un tipo de sutura especial que se llama mercilene, la sutura que se utiliza. Y es una sutura, no es como un hilo, digamos, de un vicrílico así que es delgado, sino que es más o menos como de unos 5 o 6 milímetros de ancho la sutura y tiene que permanecer ahí por el tiempo que sea necesario, ¿verdad? No se va a reabsorber. Muchas gracias. Mire, una pregunta. ¿Esta paciente era alfabeta? ¿Tenía conocimiento? Porque cuando empezó la presentación, dice que se le dijo a la paciente que se le iba a hacer una traquelectomía. ¿Se le tradujo a términos populares el término o cómo fue eso? Sí, doctor, sí se le explicó. La verdad que se le dio un bastante amplio plan vocacional a la paciente y de hecho eso debe ser parte como del protocolo del manejo que se le hace a estos pacientes, ya que la paciente debe estar consciente de los riesgos que conlleva tanto oncológicos, digamos, como desde el punto de vista del embarazo también, ¿verdad? Porque se sabe que si ella quiere embarazarse lo va a lograr, pero no se le garantiza que llegue a término un embarazo, ¿verdad? Entonces sí se le dio un amplio plan ocasional y ella comprendió bastante bien el procedimiento y toda la situación, ¿verdad? Muchas gracias y felicitaciones al equipo. No sé si mencionó también, doctor, bueno, aparte de que solo tenía un embarazo, pues la paciente era su segunda pareja, o sea, no era con la misma pareja quien había procreado su primer bebé. Y pues dejó pasar mucho tiempo y pues la consideración, ese fue otro de los motivos de dar pues esta oportunidad de la cirugía preservadora de la fertilidad, ¿verdad? No sé si lo comentó y me pareció también un tanto contraproducente en estos casos, pues que pues todos tienen el derecho, pero ella tomaba anticonceptivos, dijo usted, que está Eh, para evitar en ese, familia, no sé. sí, porque en ese momento ella no quería quedar embarazada, pero eventualmente más adelante sí estaba buscando el embarazo. O sea, sí planeaba ella quedar embarazada más adelante. Perdón. Perdón, doctor, ¿me escucha? Sí, se le escucha. Disculpe. Fíjese que tengo un video del procedimiento, no sé si quieren que lo pongamos. Pues no es de todo, Claro, sí, es un claro, yo poco, creo que sí es interesante que está el lo doctor veamos. Barros para que nos Alejandro, puedan. sí estoy Sí, acá. doctor, Sí estoy acá. gracias, muy amable. Voy a poner el video y me dicen ¿Quieres si que lo escriba? si nos hace el favor ahí, doctor. No, un gustazo, un gustazo. Buenas noches a todos. Soy el doctor Barrios. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Bien, Francisco, gracias. Un gustazo. Un gustazo.
En esta es una cualquier cirugía oncológica, lo primero que hacemos es revisar toda la cavidad abdominal del hígado, estómago, las cúpulas diafragmáticas. Finalmente vemos como se dan cuenta que eso es normal. Vemos los anexos. Todo esto lo hacemos con cirugía de mínima invasión. Ese es el objetivo, tratar de pelvis de la mejor manera, ser tan agresivo. Después de haber hecho esto, introducimos el verde insulina, porque en el instituto hacemos cambios centinelas, con cirugía guiada con fluorescencia y ella guiada con fluorescencia, utilizamos el verde insulina. Si se dan cuenta, y ya se ve cómo va migrando el verde hacia los ganglios centinelas. Y el objetivo no es hacer una lesión angular, sino solamente retirar los por supuesto de retirarlos, hacemos un estudio transoperatorio o biopsia con reacción de ese ganglio, porque si es positivo cancelamos la cirugía y le enviamos a radioterapia. Pero el estudio transoperatorio fue negativo y el final también fue negativo. Aquí lo que hacemos es, durante la cirugía, introducirnos al retroperitoneo a través de la hoja de ligamento ancho. Hacemos una abulsión del tejido. Y si se dan cuenta, el verde, pues, se ve fabulosamente, o sea, nadie se pierde. Al entrar al espacio retroperitoneal, desarrollamos nuestros espacios para vesical y para rectal. Todo lo hacemos con energía bipolar. Este instrumento se llama LigaSure. El objetivo es que sangre lo mínimo y tratar los tejidos en forma muy gentil. Porque si estamos haciendo una cirugía, la preservación de la fertilidad, lo que queremos es que la paciente quede embarazada cuando ya lo intente. Si se dan cuenta, ahí estamos liberando del músculo psoas el tejido para entrar a nuestro espacio paravesical. El objetivo de esto es que solo de esta forma vamos a visualizar nuestro ganglio centinela de mejor manera, pues. O sea, es mucho más sencillo de visualizar. Yo ya lo veo ahí se va a ver, si se da cuenta en el fondo, se ven los canales linfáticos. Acá es lo que tengo, al fondo es el espacio paravesical, y vemos ese verde no se pierde. Esa es la tinción que hoy día es el estándar para buscar ganglios centinelas. Ya lo que se hacía antes con Tecneso 99 o azul patente, pues ya pasó a la historia. Y como muy bien Alejandro dijo en los artículos, todo depende de la experiencia que tenga la institución y el equipo médico. Nosotros en el instituto, pues los residentes pues ya tienen experiencia en la laparoscopía. Y esto es lo que actualmente hacemos, nos metemos a retroperitoneo. Vemos, si se dan cuenta, el verde, el canal linfático viene para abajo. Y van a ver cuando veamos ese ganglio centinela, se ve muy, muy fácilmente. O sea, la curva de aprendizaje para buscar ganglio centinela no es difícil. Lo que es difícil es la curva de aprendizaje para hacer la laparoscopía, o sea, el procedimiento en sí, que como bien sabemos para las traquelectomías, y bien se discutió en los artículos, tanto hacer la laparoscópica, abdominal o vaginal da los mismos resultados. Y todo depende de las preferencias del equipo quirúrgico. Nosotros preferimos la cirugía mínima invasión porque se nos hace que es la cirugía que menos daño le hace a la paciente, a todo el tejido pélvico, y donde menos sangre, se recupera mejor, se fue a los 3 días la paciente al hospital, y que a nuestro parecer tiene mejores oportunidades de embarazo. Ahí lo que vemos ahí es la arteria vesical superior, y el espacio paravesical lo vemos dividido en su parte medial y su parte lateral. Así es como desarrollamos nuestros espacios. Si se dan cuenta, el sangrado es mínimo, no se visualiza bastante bien. Además tenemos una torre que es de 4K, entonces la óptica es muy, muy buena para hacer estos procedimientos. O sea, sí nos sentimos muy cómodos con la torre Carl Strauss que tenemos.
Y además esa torre tiene su módulo de fluorescencia, por eso tenemos la gran oportunidad de hacer el ganglio centinela. La gran oportunidad de hacer el ganglio centinela. Aquí vamos. Y posteriormente vamos a buscar nuestro espacio para rectal. Ahí lo estamos haciendo. Y si se dan cuenta, se ven como ríos de una tición verde. Son los canales linfáticos que se van pintando. Y por supuesto, ese es el objetivo final. Que se vayan pintando. Y aquí lo que vemos es del lado izquierdo, tomé la pinza de nuestra vesical superior, y del lado derecho, donde tengo la pinza de ligashur, es nuestra arteria uterina. Desde el punto de vista oncológico, nosotros tenemos que ligar nuestra arteria uterina en la emergencia de la ilíaca interna. Y eso es lo que se van a dar cuenta ustedes, que es lo que vamos a hacer. Del lado derecho, donde tengo la pinza, ¿vieron cómo rapta? Ese es el uréter. Tenemos que preservarlo. Al final tenemos que hacer un procedimiento que se llama túnel de Meigs. Y bien, aquí se ve el ganglio centinela. Miren ese verde, no se pierde. Al final no hacemos disección ganglionar, porque el ganglio centinela refleja, es nuestro primer relevo ganglionar, refleja cómo está todo nuestro estrado ganglionar. O sea, no hay necesidad de sacar de 10 a 15 ganglios,